Bienvenidos al espacio de opinión y análisis de la 4TV. Soy Germán Castro. Bien, hablemos de la estructura psíquica del fascismo. Lamentablemente es oportuno hacerlo. Igual que Montaigne, Pascal, Kierkegaard o Nietzsche, Georges Bataille rechazaba que se refirieran a él como filósofo. El hombre nació a finales del siglo XIX, 1897, en Billon, Francia, y murió joven en 1962. Bataille es difícil de clasificar. Fue un pensador situado en las inmediaciones de las espinas dorsales de la antropología, la literatura y el psicoanálisis. A este galo lo marcó su pasión por una exploración intelectual radicalmente heterodoxa, la cual se mantuvo en tensión continua con una formación rigurosa como bibliotecario y paleógrafo. Sus intereses atravesaron las ciencias humanas, el poder, el lenguaje, la psique, la sexualidad, la mística, siempre desde una preocupación por aquello que excede el orden racional y utilitario: lo sagrado, la violencia, el erotismo, la muerte, el sacrificio, la transgresión, el ocio. Entre sus obras más influyentes se encuentran La experiencia interior, Historia del ojo, el erotismo. Bataille elaboró una constelación de nociones como soberanía, exceso, heterogeneidad, experiencia límite, espacio interior, que luego marcarían a pensadores como Foucault, Derrida, Jean-Luc Nancy y Jules Kristeva. En los años 30, Georges Bataille participó en círculos intelectuales antifascistas, desde donde intentó pensar una respuesta revolucionaria al fascismo que comprendiera la dimensión afectiva y simbólica que aquel movimiento explotaba con tanta eficacia. Bataille vivió el ascenso del fascismo europeo con angustia y lucidez, consciente de su potente capacidad de seducción colectiva y de su afinidad con ciertas pulsiones humanas profundas. El fascismo, más que una aberración ideológica, debe entenderse como una estructura afectiva y simbólica. El fascismo no es una anomalía de la sociedad moderna, sino una respuesta interna a sus tensiones reprimidas. Tal tesis central es la que esbozó Bataille hace unos 100 años, justo en el momento de ascenso del fascismo europeo. El fascismo no aparece como una ideología irracional que irrumpe desde fuera del orden moderno, sino como una respuesta interna a sus propias contradicciones. El nazismo alemán es el ejemplo paradigmático. En una sociedad industrial altamente racionalizada y además humillada tras la Primera Guerra Mundial, el nazismo ofreció una reapropiación afectiva de lo sagrado. El Führer como figura casi divina, el supuesto pueblo ario como cuerpo místico, la guerra y el exterminio como actos de purificación. Un siglo después, el trumpismo norteamericano puede leerse en la misma clave estructural. En una sociedad neoliberal marcada por la precarización, la pérdida del sentido colectivo y la abstracción financiera, el trumpismo moviliza afectos de resentimiento, humillación y deseo de transgresión. En noviembre de 1933, el pensador francés publicó La estructura psicológica del fascismo. En este ensayo, analiza la dinámica entre sociedad homogénea, racional y utilitaria, y lo que él llama elementos sociales heterogéneos, esto es, sagrados, afectivos y sobre todo violentos, los cuales pueden emerger en crisis económicas y sociales. En breve, más allá de las contradicciones y las condiciones económicas en determinada sociedad, Bataille explica el fascismo como una estructura psicológica que, con la energía del nacionalismo y desde la pulsión de la muerte, moviliza masas, siguiendo a líderes excéntricos y carismáticos. Bataille
recurre a las tesis freudianas, a la fenomenología y a la sociología para descubrir cómo el fascismo integra clases dispares mediante una instancia imperativa que canaliza pulsiones reprimidas. El fascismo moviliza lo heterogéneo, la pasión, el culto al jefe, sacrificio, violencia, sin destruir del todo la estructura social existente. La adhesión fascista es afectiva antes que racional. Identificación, fascinación, obediencia. Bataille piensa que es factible describir psicológicamente a la sociedad moderna, burguesa, productiva, racional, y desde esa perspectiva afirma que su carácter más significativo es algo que él llama heterogeneidad tendencial. Esto es, la equivalencia exacta, mesurable, entre los elementos y la conciencia compartida de esa equivalencia. ¿En qué? En las sociedades modernas, en principio, las relaciones humanas se sostienen por reglas fijas basadas en la identidad posible entre las personas y situaciones definidas, excluyendo en principio toda violencia. Ahora bien, Bataille está de acuerdo con el marxismo en que esta homogeneidad se origina en la infraestructura económica. La base de la homogeneidad social es la producción. La sociedad moderna es esencialmente la sociedad productiva y para ello todo elemento inútil es excluido, si no de toda la sociedad, sí de su parte homogénea, la hegemónica. Pero la homogeneidad social es precaria, vulnerable. Debe estar continuamente protegida contra los diversos elementos inquietos que no obtienen provecho de la producción o lo obtienen, digamos, insuficientemente para su deseo o simplemente no pueden soportar los frenos que la homogeneidad opone a la agitación, a su deseo. Por supuesto, el anterior planteamiento está en sintonía con Freud. Particularmente evoca su libro El malestar de la cultura. Ambos autores diagnostican la fragilidad de los órdenes sociales frente a los elementos inquietos o reprimidos. Bataille describe la homogeneidad social como un orden en el cual el dinero funciona como una medida común, convierte el trabajo humano en una función cuantificable de los productos intercambiables, despojando, claro, al individuo de su existencia autónoma para reducirlo a un engranaje en la producción colectiva. El francés fusiona la crítica marxista al dinero como valor de cambio universal que reduce toda actividad humana a una equivalencia cuantificable, fetichizando la mercancía y alienando al individuo, con la visión weberiana de la sociedad moderna como un sistema racional instrumental en el que las acciones se organizan bajo las reglas impersonales y mesurables para maximizar fines productivos. La homogeneidad, esfera del trabajo, la utilidad, la equivalencia, la ley, el intercambio, se mantiene siempre en tensión con la heterogeneidad, lo improductivo, lo sagrado, lo impuro, lo violento, lo erótico, lo sacrificial. El fascismo reintroduce lo heterogéneo bajo la forma controlada, mito nacional, violencia legitimada, enemigo absoluto, destino manifiesto. El problema no es la existencia de lo heterogéneo, sino quién lo controla y con qué fines. El Estado moderno es una máquina de homogeneización que reduce las diferencias a funciones administrables. Se presenta como neutral y también como racional, pero ejerce violencia estructural. Según sea más democrático o más despótico, predomina la adaptación o la autoridad. En la democracia, el Estado extrae fuerza de la homogeneidad de la nación, su principio soberano, pero esta soberanía se debilita porque los individuos, cada uno y por separado, se ven cada vez más afines en sí mismos, es decir, como un fin individual, el individualismo.
no como partes del todo social. Así, la vida personal se distingue de la existencia homogénea y adquiere un valor incomparable. En oposición, el fascismo no destruye el Estado, lo lleva a su paroxismo, dándole un aura desagrada, violenta, transpersonal. Bataille introduce entonces una distinción decisiva. El fascismo no consiste en la mera intensificación autoritaria con el poder estatal, sino en la fusión entre el aparato del Estado, sobre todo de sus estratos especializados en ejercer la violencia, le hace policías, milicias, AIS, y fuerzas heterogéneas que, en condiciones ordinarias, permanecen excluidas o reprimidas. El Estado fascista no se limita a administrar, legislar o regular. Se reviste de un carácter sagrado, movilizador, imperativo. La racionalidad administrativa se ve así atravesada por afectos colectivos intensos, exaltación, odio, fervor, deseo de sacrificio. La violencia, verbal y física, deja de ser un medio excepcional para convertirse en un valor positivo, en un principio organizador de lo social. Esta fusión se cristaliza en la figura del jefe. Para Bataille, el líder fascista no gobierna como un técnico, ni mucho menos como un representante legal, sino como una instancia soberana dotada de un poderío supuestamente sagrado. Su autoridad no proviene de la competencia ni de la ley, sino de la fascinación que ejerce sobre las masas. El jefe fascista encarna aquello que la sociedad homogénea ha expulsado. Es pues el outsider encumbrado, la fuerza desenfrenada, la decisión absoluta, la transgresión sistemática de la norma. En él se concentra una potencia heterogénea que no se somete a la legalidad, sino que la suspende o la redefine de cuajo. La obediencia que suscita el jefe fascista no es contractual ni racional, sino afectiva y casi mítica. El fascismo se desliga radicalmente de otras formas de dominación autoritaria. No se trata simplemente de un poder que reprime desde arriba, sino de un régimen que moviliza masas ofreciéndoles una participación imaginaria. ¿En qué? En el poder mismo, en el ejercicio del poder. La identificación con el jefe permite a los individuos sentirse parte de una totalidad exaltada, la nación, la raza, el pueblo, sin alterar realmente las estructuras de propiedad ni las jerarquías sociales. El fascismo integra simbólicamente a las masas mientras preserva e incluso refuerza el orden económico existente. La violencia desempeña un rol decisivo. La violencia fascista no es accidental ni reactiva, es estructural. Funciona como principio de cohesión, como lenguaje político y como el dispositivo de producción de sentido. El enemigo, interno o externo, no es un adversario con el que se pueda negociar, al que se tenga que derrotar en una competencia reglamentada. No, es una figura impura, inhumana, animal, que amenaza la integridad del cuerpo social y cuya eliminación se presenta como algo necesario. La política entonces se transforma en una economía del sacrificio. La muerte, el castigo y la exclusión adquieren un valor simbólico positivo. Este mecanismo explica también la relación ambigua entre el fascismo y la burguesía. Aunque el discurso fascista se presenta con frecuencia como antiburgués, Bataille muestra que en lo esencial el fascismo protege la estructura económica capitalista. El fascismo ciertamente es profundamente reaccionario y conservador. Hoy lo diríamos más claro. El fascismo protege a los acaudalados mientras que canaliza el resentimiento social hacia objetos heterogéneos, minorías, extranjeros, disidentes. Y preserva el dominio de la clase al desplazar conflictos reales. El pensador francés no lo dice, pero me parece evidente
que luego se desprende que el fascismo es una forma de lucha de clase salvaje. La burguesía puede así conservar el poder sin ejercicio directamente, dejándolo claro en una autoridad carismática que asume el costo simbólico de la violencia. Hoy lo observamos claramente. Los grandes oligarcas están felices con las barbaridades que todos los días se perpetran desde la Casa Blanca. El diagnóstico de Bataille conduce a una conclusión bastante incómoda. El fascismo no puede combatirse únicamente mediante la defensa abstracta del Estado, del derecho o de la legalidad. Mientras la sociedad homogénea siga produciendo y reprimiendo elementos heterogéneos sin asumirlos críticamente, estos retornarán bajo formas destructivas. El fascismo es una de esas formas obligadas de retorno. No es un residuo arcaico ni una simple patología política, sino una posibilidad inscrita en la propia estructura del Estado moderno, cuando éste se adueña de lo sagrado, de la violencia y de la fascinación, en lugar de reconocerlas y limitar su poder. El ensayo de Bataille no ofrece un programa político alternativo, sino más bien una advertencia teórica que resuena muy fuerte en nuestros días. Comprender el fascismo exige pensar simultáneamente la racionalidad del Estado y aquello que dicha racionalidad excluye. Allí donde la heterogeneidad pretende ser total, lo heterogéneo no desaparece, se acumula, se condensa y llegando el momento irrumpe bajo la forma de un poder absoluto. Después de leer el texto de Bataille, no solo nos sorprende que genocidas y pedófilos estén hoy arrellanados en la cumbre del poder político militar occidental. No sorprende, sino que se entiende mejor, tanto como su alianza con la oligarquía internacional. Si Bataille tiene razón, y todo indica que la tiene, entonces el fascismo no es una amenaza externa que podamos conjurar con consignas morales, sino una tentación interna que atraviesa a las sociedades modernas cada vez que el miedo, la frustración y el deseo de sentido, superan la capacidad democrática de metabolizarlos. El fascismo no llega cuando la razón desaparece, sino cuando la razón se vuelve cínica, impotente o puramente administrativa. Por eso, el verdadero peligro no está solo en el líder grotesco, en el discurso violento o la obscenidad del poder, sino en la normalización de esta fascinación, de la obediencia afectiva y del sacrificio de los otros como forma de orden. Trump no es una anomalía ni un accidente, es el síntoma de una sociedad que ha naturalizado la violencia del capitalismo. No solo me refiero a la violencia física, me refiero también a la violencia cultural, social, económica y estructural. Y acepta que esa violencia se administre, se celebre y se ejerza sin ningún pudor desde el poder político.